Buenos días para todos. Vamos a darle inicio hoy a la unidad número 3, se llama distribuciones de probabilidad. Ese tema es un poquito extenso, pero vamos a tratar entonces de hacerlo un poco pues como resumido y sobre todo entonces que de pronto hoy veamos como la parte teórica para que la siguiente tutoría veamos solamente ejercicios, ¿cierto? Ejercicio pues como de aplicación. Claro está que dentro de esta teoría de hoy vamos a hacer unos ejemplos que nos permitan entonces hacer una aproximación más completa pues como a las definiciones y al uso de la distribución de probabilidad. En, bueno, para comentarles, no sé si ustedes tienen de pronto a la mano o recuerdan las fechas para exámenes finales. Pues yo sé que la semana pasada hicimos el examen parcial 2, pero es bueno entonces que pensemos entonces también en exámenes finales. ¿Sí? ¿No tienen ahí a la mano? Ah, perfecto, yo no. Muy bien. Yo voy a tratar de hacer la consultica porque necesitamos tener como esa fecha a la mano porque creo yo, tengo entendido que el examen final sería el 20, se empiezan, aquí tengo una confusión, creo que empiezan el 21 hasta el 28, ¿sí? Del 21 al 28 y ya hoy es 5. Bien, yo voy a hacer la consultica y entonces en el transcurso de la clase si me contestan alguien por acá, les mando entonces, les doy la información pues como más precisa, ¿cierto? Bien, entonces tenemos lo siguiente. En la distribución de probabilidad te vamos a trabajar básicamente en estas 5 que están aquí. Distribuciones normales, binomial, el chi cuadrado o g cuadrado, el t de Student y la f de Fisher, ¿cierto? Pero entonces una distribución o densidad de probabilidad de una variable aleatoria x es una función de distribución de esas variables de dicha distribución de la probabilidad de dicha variable. O sea, más o menos eso qué quiere decir. Es que si nosotros entonces recordemos que la probabilidad de un evento, vamos a colocarla así para poder utilizarla. Sí. La probabilidad de un evento, me confirman por favor también en mi presentación, ¿cierto? Sí. Ok, bien. La probabilidad de un evento está entonces en un rango, ¿cierto? En un rango entonces entre uno, entre cero y uno, ¿cierto? Lo ideal, por ejemplo, es que la probabilidad de un evento esté siempre, pues que nos dé el 50% o que sea muy factible, ¿cierto? O sea, recordemos que cuando es uno es que es 100% probable, cuando es cero ya es un evento que es improbable, ¿sí? Entonces, dentro de ese rango de distribución hay una infinidad de distribuciones o una infinidad de probabilidades que se pueden dar, ¿sí? Recordemos entonces que los números, aunque son decimales, eh, pues, o los números, sí, los números decimales aún también son infinitos, ¿cierto? Entonces, por eso que entre ese rango, voy a puntear aquí un momento, aquí, en este rango de datos aquí, entonces es donde encontramos nosotros pues como esa distribución de probabilidades y aquí pueden pasar infinitas cosas. Entonces, el primer modelo que vamos a trabajar, pues vamos a tratar sobre estos modelos, como les decía, distribución normal, distribución binomial, estos dos básicamente vamos a empezar con ellos. Y es que entonces, ¿cómo se agrupan? Por ejemplo, cuando hacemos el lanzamiento de una moneda varias veces, ¿cómo podríamos nosotros predecir eh, la certeza de un evento en particular al repetir ese lanzamiento o al hacer ese lanzamiento de forma repetitiva en diferentes, en muchas ocasiones, ¿cierto?
Entonces podríamos nosotros pensarlo. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, y lo hicimos de pronto en una de las clases anteriores, si lanzamos una moneda al aire 10 veces, ¿cuál es la probabilidad entonces que entre esas 10 veces, 4 veces nos caiga a la cara? ¿Sí? Entonces nosotros mirábamos allá con probabilidad pues como clásica, cómo podríamos entonces sacar cada uno de los eventos. Pero la idea aquí es que entonces podemos utilizar eh, unas tablas de distribuciones binomiales o tablas de distribuciones normales que nos permiten hacer ese cálculo de forma un poquito pues como más preciso y más ágil, ¿cierto? Eso porque ya algunos matemáticos han elaborado pues como ese tipo de modelos matemáticos para poder entonces hacer esa interpretación. Bien, la distribución es binomiales, básicamente se utiliza entonces para variables que son dicotómicas e independientes, ¿cierto? Una variable dicotómica e independiente. Entonces una distribución binomial, entonces se puede presentar como aquí como nos muestra en el siguiente gráfico. Entonces, aquí por ejemplo dice que es una distribución binomial de un hombre de un grupo de 10, ¿cierto? O sea, aquí la pregunta que nos hacen es que, un momentico, sí. Aquí, sí. La pregunta que nos hacen es que, bueno, si nacen 10 personas, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que entre esas personas nazca un hombre? ¿Cierto? Entre esas personas hayan hombres. Entonces, la distribución se diría, pues, entonces, como de forma, o sea, la distribución sería binomial, sería, pues, de esta forma. Esto nos lleva a pensar, por ejemplo, que se comporta como si fuese una campana gaussiana. Voy a intentar aquí dibujar algo. Nos va a quedar bastante curvo, pero lo ideal, por ejemplo, es que nuestras distribuciones se comporten pues como de esta manera, ¿cierto? Eso es lo que uno llamaría pues como la campana gaussiana, o sea, que sea una... lo más normal es lo que suceda, por ejemplo, lo que es aquí, pues aquí como en el extremo, ¿cierto? O sea, lo ideal, por ejemplo, de que de 10 hombres, de 10 nacimientos que hayan, 5 sean hombres, 5 sean mujeres. Sería lo más normal, lo que uno esperaría, ¿cierto? Pero no siempre pues suceden esas normalidades así, o esa distribución pues como de esa manera, ¿sí? Entonces, esta es una forma de pronto de representar esta distribución. Pero ¿qué pasa entonces cuando las distribuciones no se agrupan de forma centralizada, sino que se tiran entonces hacia la izquierda o hacia la derecha? Entonces ya dice uno que hay unos sesgamientos, o sea, que hay unos sesgos. Entonces vamos a mirarlo también. Bueno, la distribución binomial se utiliza en situaciones siempre donde el resultado, ¿cierto? Recordemos que aquí estamos hablando de probabilidad, entonces que el resultado entonces sea aleatorio y que solamente tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Que solamente tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, si nace un bebé, entonces puede ser mujer o hombre, ¿cierto? Si en un partido de fútbol se puede ganar o se puede perder, ¿cierto? Bueno, aquí no se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que es el empate. En esa parte, por ejemplo, aquí no tendremos en cuenta lo que es el empate, ¿cierto? Porque es una de las posibilidades que se da cuando se juega un partido de fútbol. Cuando se lanza una moneda, por ejemplo, cuando se lanza una moneda, entonces lo que puede caer es cara sello. Miren aquí algo, y es esta, porque esta es muy particular. Dice que es una prueba de múltiples alternativas, o sea, de una prueba múltiple con 4 alternativas, ¿cierto? Pareciese entonces que tuviésemos 4 opciones aquí de respuesta. No, no tenemos 4 opciones. Así de ahí las 4 opciones, pero lo que realmente podemos nosotros encontrar para cada una de esas opciones es que es correcta o es incorrecta, ¿cierto? O sea, aquí es donde nosotros miramos entonces que sí tiene dos posibles resultados. O sea, la opción A es correcta, incorrecta, la opción B correcta, incorrecta. Entonces es de esa manera que se analizaría aquí, ¿sí? Entonces siempre que tengamos dos posibles resultados, entonces podemos trabajar con una distribución binomial. Bernoulli, uno de los hermanos Bernoulli, que es uno de los más, son matemáticos, pues, que aportaron mucho entonces a la construcción del cálculo eh, integral y en esa parte pues de la estadística probabilística. Hicieron entonces una serie de experimentos para hacer unas estimaciones y probar eh, ciertos patrones, y esos patrones entonces pueden establecerse a partir también de hipótesis. Entonces, por ejemplo, que si al nacer entonces 10 personas, o sea, en 10 nacimientos, ¿cuántos hombres se van a dar? Bueno, y si son entonces ahora no 10, sino 100, o si no son 1000,
Entonces, ¿cuántos hombres se van a dar? Es una forma de proyectar entonces cómo es el comportamiento de la, cómo será entonces el comportamiento de la población en el futuro. ¿Sí? Eso nos lo muestra pues en estas distribuciones. Ok. Bueno, entonces aquí ya me acaban de confirmar. Los exámenes finales son del 28 de noviembre al 5 de diciembre. ¿Cierto? Del 28 de noviembre al 5 de diciembre. O sea, exactamente nos tocaría dentro de un mes. Jueves 3. Jueves 3 de diciembre. Ya que tenemos entonces 3 tutorías más. Y sí, ya el examen final. Listo. Entonces, como para que tengan presente también con las otras materias, ¿oyeron? Cómo van a estar allá organizados. Listo, entonces, estos experimentos de Bernoulli nos permiten entonces asociar, ¿cierto? Asociar proyecciones o aproximaciones a eventos futuros. Entonces, estas son algunas de las utilidades pues, como para la distribución binomial. Cuando hablamos de probar pruebas de hipótesis de proporciones, por ejemplo, es, bueno, lo que le mencionaba ahorita, de que si esto sucede para 100 individuos, entonces sucederá para 1000 o sucederá para entonces para 1.000.000 de individuos, ¿cierto? Podríamos pensar, por ejemplo, de si miramos aquí el tratamiento médico, ¿cierto? Ahorita en este momento hablando de lo que es la pandemia, entonces, por ejemplo, que el tratamiento con, digámoslo aquí, decir, con algo aquí por inventarnos, con vitamina C, supongamos que el tratamiento con vitamina C, entonces combate de forma efectiva pues el COVID. Entonces puede ser entonces que ese tratamiento sea realmente efectivo o no sea efectivo, ¿cierto? Bueno, pero entonces, ¿cómo miramos nuestra efectividad? Listo, si este tratamiento se lo aplicaríamos, por ejemplo, a 10 personas y esas 10 personas entonces encontramos que 2 se curaron, 8 para 8 no fue efectivo, entonces será que esa misma proporción se cumpliría para si aumentamos la población. ¿Sí? Podríamos pensarlo pues como de esa manera, siendo muy bajo pues como esa proporción de 2 de cada 10. Bien, en los experimentos de Bernoulli tienen las siguientes propiedades. Ojo, esas son consideraciones que debemos tener en cuenta porque las vamos a necesitar para resolver nosotros los ejercicios que vamos a hacer entonces más adelante. Entonces, primero, por ejemplo, es que en cada prueba del experimento solo hay dos posibles resultados, ¿cierto? O sea, vamos a encontrar que hay éxito o hay fracaso. ¿Sí? Hay éxito o hay fracaso en un experimento. Segundo, el resultado obtenido de cada prueba es independiente de los resultados obtenidos en pruebas anteriores. Por ejemplo, si lanzamos una moneda una vez, la lanzamos por segunda vez, lo que pase la segunda vez no depende de lo que haya sucedido al principio. O sea, si lanzamos una moneda, cae cara. Esa cara no condiciona el segundo lanzamiento, o sea, el resultado del segundo lanzamiento. ¿Sí? Eso entonces lo que debemos tener aquí en cuenta. O sea, esos eventos son totalmente independientes el uno del otro. Tercero, la probabilidad de un suceso P es constante y no varía de una prueba a otra. Volvamos entonces al lanzamiento de la moneda. Si yo lanzo la primera vez la moneda, la probabilidad de que caiga cara, ¿cierto? Recordemos aquí que la probabilidad al lanzar entonces una moneda, la probabilidad, no voy a colocarlo así. La probabilidad de nosotros obtener una cara es del 50%, ¿cierto? En ese caso pues, es del 50% en el primer lanzamiento. Pero en el segundo lanzamiento, por ejemplo, la probabilidad de tener cara, ¿cuánto va a ser? También va a ser del 50%. No puede ser entonces que si lo lanzamos esta vez, la primera vez, entonces tenemos una probabilidad del 50% y si lo lanzamos la segunda vez, la probabilidad va a aumentar o va a disminuir. ¿Sí? Porque no tendríamos entonces como parametrizado nuestro experimento. ¿Sí? Entonces tendríamos esa consideración. La probabilidad del evento siempre va a ser la misma. Cuarto, el complemento
Recordemos que cuando hablamos de complemento, entonces se expresa como 1 menos la probabilidad del evento que ya conocemos, ¿sí? Si la vamos entonces a denotar como Q, ¿cierto? La probabilidad de la ocurrencia, de no ocurrencia del evento. O sea, por ejemplo, aquí, probabilidad de que caiga cara, 50%. Entonces la probabilidad de que no caiga cara, que sería entonces el resto, el otro 50%. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, de lanzar un dado, al lanzar un dado, entonces la probabilidad de que nos caiga, de que resulte 5 en el resultado, entonces sería un sexto, ¿cierto? Y el complemento, ¿sí? El complemento de P, que lo vamos a denotar como Q, entonces Q sería igual a 1 menos P, 1 menos un sexto, lo cual equivaldría entonces a 5 sextos, ¿cierto? Pues sería entonces como el resultado lo faltante, ¿sí? Y por último, si repetimos el experimento n veces, podemos obtener datos para armar una distribución binomial. Bien, entonces, teniendo esas consideraciones, vamos a mirar aquí un pequeño ejemplo, pues como para que abordemos nuestra situación. Dice, bueno, en los ejemplos de distribución de probabilidad discreta, formada por series, aquí sí, ejemplos de distribución de probabilidad discreta, entonces, un momentico, por favor, qué pena. Un momento, por favor, aquí tengo algo que voy a confirmar un momento, ya voy. Bueno, sí, ya. La distribución binomial son ejemplos de distribución de probabilidad discreta. Entonces está formada por series de experimentos llamadas entonces experimentos de Bernoulli. Lo que mencionaba ahorita, los resultados de cada experimento son mutuamente excluyentes, ¿sí? Recordamos eso de mutuamente excluyente, ¿cierto? O sea, que si sucede un evento, no puede, o sea, no pueden suceder dos eventos en el mismo experimento. O sea, a ver, no pueden suceder dos cosas al mismo tiempo cuando estamos analizando un experimento. O sea, de forma simultánea no pueden suceder. Bueno, aquí por ejemplo podríamos hablarlo de del hombre o mujer o varón hembra, ¿cierto? O sea, al nacer entonces un individuo, ¿sí? Al nacer entonces un individuo, entonces nosotros encontramos que es varón o hembra, ¿cierto? Eh, de que de pronto en la genética pueden suceder a veces las personas que nacen con los órganos de los dos sexos, ¿cierto? Pero en su interior, pues genéticamente o un poquito más hablando de la genética más profunda, sabemos entonces que esa persona es uno o es lo otro, ¿cierto? Sí. O en el momento, por ejemplo, cuando lanzamos, que sea más fácil así, cuando lanzamos una moneda, o sea, no podemos esperar entonces que caiga cara y sello para lanzar la moneda una sola vez, ¿cierto? No, yo lancé la moneda y me cayó cara y sello, pues eso no nos va a suceder, ¿sí? Bien. Y para construir una distribución binomial necesitamos estos tres valores. Primero necesitamos conocer la cantidad de pruebas, que la vamos a anotar como n, la probabilidad de éxitos de cada experimento, ¿cierto? De cada resultado, y utilizar entonces la función matemática p de x igual a k. Esa función matemática de p de x igual a k es esta que tenemos aquí. O sea, p de x igual a k, entonces va a ser igual a. De esta manera nosotros vamos a calcular la distribución binomial. Entonces va a ser igual a n factorial. Recordemos entonces que n es la cantidad de pruebas, ¿cierto? Sobre k, ¿sí? K factorial que multiplica a n menos k factorial por p elevado a la k por 1 menos p elevado a la n menos k. Pero entonces, ¿qué es esa n? N entonces son los números de aciertos que nosotros queremos pues como analizar, ¿cierto? K, número de aciertos que queremos analizar, n, el número de experimentos, p, la probabilidad de éxito que tenemos entonces para ese experimento, y recordemos que 1 menos p es igual entonces a q. En Excel uno puede entonces calcular distribución binomial
con la siguiente fórmula. Entonces, distribución punto binomial. Entre paréntesis, entonces colocamos los valores k, n, p y el acumulado pues que nos va a dar. El acumulado entonces puede ser igual a falso, solo para x, o sea, nos puede dar entonces falso si x es igual a k, o nos puede dar verdadero cuando x es menor o igual que k. ¿Sí? Vamos a mirar entonces un pequeño ejemplo cómo lo podemos entonces aplicar. Aquí tenemos entonces la siguiente. Miren, calculemos la probabilidad binomial de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces. ¿Cierto? Al lanzar la moneda 10 veces. Recuerda aquí entonces que hacemos 10 lanzamientos. La cara se puede obtener en cualquiera de esos 10 lanzamientos. No necesariamente pues tiene que ser que se obtenga en el primer lanzamiento, ¿no? Puede tener en cualquiera. Y entonces ya, desde este enunciado que tenemos aquí, nosotros entonces tenemos que identificar nuestros valores o nuestros datos conocidos. Entonces, si nos devolvemos a la fórmula, la voy a escribir aquí. Aquí arriba la voy a escribir. Voy a mirar un poco aquí el color de esta pluma porque es esta. Aquí sí, que no resalte tanto ese rojo porque. Entonces tenemos la fórmula, entonces nos dice que P de X igual a K. ¿Sí? Es igual entonces a n factorial, ¿cierto? Sobre k factorial que multiplica a n menos k factorial por p elevado a la k por 1 menos p elevado a la n menos k. Bien. Entonces de aquí, como les decía, necesitamos entonces identificar quién es n, quién es k y quién sería entonces nkp y quién sería entonces q, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el número de aciertos, pues que nos están diciendo, porque recordemos que k es el número de aciertos. Entonces, ¿cuántos aciertos queremos analizar? Entonces queremos tener entonces 6 aciertos. Eso quiere decir entonces que x es igual a 6, ¿cierto? Porque es aquí que x es igual a k. Como k es igual a 6, entonces x va a ser igual a 6. El número de experimentos de n serían 10. De n va a ser igual a 10. Y la probabilidad de éxito, aquí no nos las dicen, ¿cierto? O sea, no nos las especifican, pero la probabilidad de éxito nosotros conocemos que es del 0.5 o el 50%. ¿Por qué? Porque dice que es la probabilidad de obtener cara, ¿cierto? Y cuando lanzamos una moneda, la probabilidad de obtener cara es del 50% o 0.5. De nuestra fórmula expresada pues ya aquí reemplazando los valores, que sería entonces que x va a ser igual a 6, ¿cierto? Dijimos que k es 6, va a ser igual a el número de aciertos, factorial del número de aciertos sería 10 factorial sobre 6 factorial, que es k, ¿sí? K que es 6 factorial, que multiplica a 10 menos 6, o sea, el total de experimentos menos los aciertos que queremos analizar, por la probabilidad de éxito, que es de 0.5, elevado entonces a la k, que es 6, por el complemento, ¿cierto? El complemento sería 1 menos 0.5, elevado entonces a el número de experimentos menos los aciertos que queremos analizar. Ahora, si resolvemos nosotros esto en nuestra calculadora, nos daría entonces que nuestro resultado nos va a que eso es de 0.205. Es decir, que cuando queremos entonces analizar este experimento, o sea, lanzar una moneda al aire tantas veces y que obtengamos 6 caras, entonces la probabilidad de acierto es de el 20.5%. O sea, la probabilidad de tener 6 caras al lanzar 10 veces una moneda. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí en ese ejemplo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo aquí un momento. Yo voy a salirme aquí con un poquito de la presentación.
Aquí. Vamos a descartar aquí esta. Y vamos entonces a analizar nosotros un ejemplo aquí. ¿Sí? Tengo por acá. Un momentico, yo muevo aquí esta barra. Ya. Bien. Pregunta aquí entonces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener no, esta no me va a resultar aquí. ¿Cuál es la probabilidad de obtener? Sí, 3 veces aquí. Está mal. Así es obtener. Así. Bien, entonces ¿cuál es la probabilidad de tener 5 aciertos en un examen de falso verdadero compuesto entonces por 10 preguntas? ¿Sí? Recordemos entonces que nos dan la fórmula. Voy a traerme aquí la imagen de la fórmula. Y cómo entonces resolveríamos nosotros nuestro enunciado en este caso. ¿Quién es N? ¿Quién es K? ¿Quién es P? Jueguen cuánto sería entonces el complemento. Los escucho. ¿Cómo lo podríamos hacer? Tratemos de identificar primero los resultados, los datos conocidos y ya enseguida entonces miramos cómo aplicaríamos la fórmula. Hola, sí. N no vendría siendo 10. Sí. N entonces va a ser 10. K5 ¿Cómo? y K5. K igual a 5. Sí. ¿Qué más tendríamos allí entonces? P, necesitamos P. ¿Cuál sería P? Recordemos que P es la probabilidad de éxito, ¿cierto? Entonces, si usted marca una respuesta, ¿cuál es la probabilidad de éxito en un examen de falso verdadero? La probabilidad de éxito sería entonces del 0.5, ¿cierto? O sea, sería antes del 50%. ¿Por qué? Porque es bueno o malo, pues usted no tiene otras dos opciones aquí. La respuesta es falsa o es verdadera. ¿Sí? Listo. Y Q, pues que aquí no lo escriben como Q, sino lo escriben como el complemento, Q usted también va a ser igual a 0.5, ¿cierto?
Bien, entonces K va a ser entonces igual a 5, entonces ese va a ser nuestra X también. Entonces, teniendo estos resultados, voy a cambiar aquí ese color de puntero, que es que eso no... Bien, teniendo entonces ya estos datos, te podemos aplicar entonces nuestra fórmula. Entonces sería que P de X igual a 5, entonces va a ser igual a nuestra N, en este caso entonces va a ser igual a 10 factorial sobre K, que sería entonces 5 factorial, que multiplica, ¿cierto?, a 10 menos 5. A 10 menos 5 factorial. ¿Sí? Es maluco trabajar con esta pizarra de PowerPoint porque tiene uno que hacer muchas cosas para poder entonces cambiar de una cosa a otra. Bueno, esa línea aquí no va, ella misma se dibujó aquí. Entonces, por la probabilidad de éxito, que es de 0.5 elevado entonces a la K, que es 5. Por el complemento, que también va a ser 0.5. Yo no voy a escribir aquí como 1 menos 0.5 porque sabemos que eso nos va a dar 0.5. Elevado entonces a la n menos k, o sea, 10 menos 5. Listo, entonces en sus calculadoras, ¿tienen calculadora a la mano? ¿Sí? ¿Alguien tiene por ahí la calculadora a la mano? Esta primera parte que tenemos aquí, ¿sí?, esta primera parte del ejercicio, realmente es una combinación lo que se está aplicando aquí. O sea, si miramos nosotros esta fórmula, n factorial sobre k factorial que multiplica a n menos k factorial, esa es una combinación. Entonces, eso que está allí se puede también entonces expresar como 10 combinado 5 por 0.5 elevado a la 5 por, en este caso, 0.5 elevado entonces 10 menos 5 nos daría entonces 5. Así la podemos tener que resumir nuestra expresión para calcularla. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuánto nos daría entonces la combinación? ¿Cuánto nos daría entonces esta potencia? ¿Cuánto nos daría eso para poder entonces ir resolviendo entonces como el ejercicio? Quien tenga la calculadora a la mano, por favor, nos podría entonces como colaborar allí. ¿Sí? ¿Cuánto daría 10 combinado 5? 251. ¿250 y qué? 52. Ok, 252 por 0.5 elevado a la 5, ¿cuánto va a dar? 0,031. Eso, 0,3125, ¿cierto? 0,3125. Y acá también nos va a dar lo mismo. O sea, aquí, bueno, se va a colocar aquí ya como por para indicar pues que eso es 0, me faltó un 0. Aquí me faltó un 0. Entonces sería 0,03125 por lo mismo, 0,03125. Listo. ¿Y cuánto haría entonces ese resultado completo? 0,24. Correcto, entonces sería de 0,24. Lo que equivaldría entonces a un 24%. ¿Sí? Lo que equivale entonces a un 24%. Lo que quiere decir es entonces que para que, o sea, en esa persona, por ejemplo, tenga un examen de falso verdadero, ¿cierto? Y en ese examen tenga 5 aciertos, su probabilidad de tener 5 aciertos entonces es de un 24%. ¿Sí? Entonces, mire, si analizamos pues como el contexto del ejercicio, entonces, por ejemplo, de que si con 5 aciertos se gana el examen, o por lo menos pues tenemos como la mitad del examen resuelto, ¿cierto? Entonces, la probabilidad pues de ganarlo allí
Se puede observar antes que es de apenas un 24%. ¿Sí? Pareciese, por ejemplo, de que si fuera uno, si es el examen de falso verdadero, entonces sacarme la mitad bueno, entonces sería el 50%. ¿Cierto? No lo analizaré pues como de esa manera, pero aquí es que como tenemos de tantas posibilidades, cuántos eh, éxitos voy a poder tener. Entonces la probabilidad aquí nos daría pues de esta manera. ¿Sí? ¿Entendimos aquí la situación? Sí, profe. Bien. Bueno, voy a dejar otra vez de compartir pantalla un momento. Vamos a mantener esto aquí y les voy a entonces a escribir ahora sí un ejemplo para que por favor ustedes traten entonces como de resolverlo y me den la respuesta pues ustedes de allá. Entonces dicen, un jugador de baloncesto con una probabilidad del 55% eh, de cesar el balón, entonces hace 6 tiros. Entonces la pregunta que nos hacen aquí entonces, ¿cuál es la probabilidad de lograr 4 cestas? Listo. Este ejercicio entonces aquí, ¿cómo lo podemos nosotros resolver? ¿O cuál sería pues como el resultado? Tratemos entonces de hacerlo teniendo en cuenta pues como lo que hicimos ahorita, ¿sí? Como lo que hicimos ahorita para que entonces ustedes lo puedan calcular. Lo están haciendo, ¿cierto? Para que me comenten por favor enseguida el resultado, cuánto les va a dar. Listo, entonces iniciemos pues como por identificar los datos que nos da pues como el ejercicio. ¿Quién es n? ¿Quién es k? ¿Quién es n? ¿O cuánto es k? ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es p? ¿Sí? Para que lo logremos entonces resolver.
¿Cómo vamos? ¿Ya encontraron quién es N, quién es K? Bueno, entonces miremos aquí. Si miramos la probabilidad de éxito, ¿cierto? Para este experimento, nos dice entonces que la probabilidad de que el jugador enceste el balón es de el 55%, o sea que nos va a dar 0.55, la probabilidad de éxito, ¿sí? N son la cantidad de lanzamiento entonces que va a hacer, en este caso entonces dice que son 6 lanzamientos, ¿sí? Y los lanzamientos que nosotros queremos analizar, o sea, nuestro K sería de que él haga, de esos 6 lanzamientos, haga 4 cestas, ¿sí? Ahora, Q, recordemos que es el complemento, Q es el complemento y Q entonces nos daría 1 menos 0.5, ¿sí? Sería 1 menos 0.55, entonces nos va a dar es 0,45, ¿cierto? Mire, tenemos entonces nuestros datos. Ahora sí podríamos entonces nosotros aplicar la fórmula pues de distribución binomial. Entonces tenemos que la probabilidad de x, que es igual en ese caso a 4, ¿cierto? Tener entonces 4 resultados favorables, o sea, hacer 4 cestas, entonces va a ser igual a n factorial, que sería nuestro total de experimentos, o sea, nuestro total de experimentos, entonces sería 6 factorial sobre k, que es 4 factorial por n menos k, en ese caso sería entonces 6 menos 4 factorial. Recordemos que esto es una combinación, ¿cierto? Por la probabilidad de éxito elevado a la k, entonces sería de 0.55 elevado a la 4 por el complemento, que sería entonces igual a 0,45 elevado a la n menos k. Lo voy a colocar aquí pues como completo, 6 menos 4. Recordemos entonces que aquí eso es una combinación, ¿cierto? Ahora sí entonces ustedes, ¿cuánto les daría resultado? ¿Sí? Si resuelven entonces, 0,055. ¿cuánto, Marian? 0,055. 0,055. ¿Qué equivaldría? Si lo multiplicamos por 100, ¿cuánto nos va a dar eso? 5.5%, ¿cierto? Ajá. Es correcto, Mari, muy bien. Entonces eso equivaldría entonces a que de 6 lanzamientos encestar 4 cestas, o sea, hacer 4 cestas, entonces sería entonces de el 5.5%. Y miremos que pronto por una sola cesta, pues como la efectividad de esta persona entonces del 55%, pero cuando ya analizamos pues como en un contexto más amplio, miren cómo entonces la probabilidad pues le disminuye bastante, ¿cierto? Bien, entonces hasta allí veo pues que ya no tenemos preguntas, entonces podemos pues, continuar pues, como con la presentación, con el ejercicio. Miremos entonces, a ver, acá nos dan entonces otro ejemplo, ya si ese sí está resuelto pues acá, dice que la probabilidad de tener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces, ¿cierto? Y miremos que entonces en este caso los aciertos que nos están pidiendo entonces sería k va a ser entonces igual a 4, por lo tanto entonces x es igual a 4, ¿cierto? La cantidad de experimentos que estamos haciendo entonces sería 8 y la probabilidad de éxito, o sea, de obtener un 4 al lanzar un dado sería entonces 1 de 6, lo que equivale entonces a 0.
1666. Pues aquí ese es un número decimal infinito periódico, ¿cierto? Pues podemos entonces cerrarlo pues aquí en 6. Y la fórmula, o aplicando entonces la fórmula de distribución de probabilidad, entonces nos quedaría que P de X igual a 4, o sea, la probabilidad de tener 4 aciertos, ¿sí? O sea, de tener 4 veces el número 3 al lanzar 6 veces, 8 veces un dado, tendríamos entonces lo siguiente, que sería igual a 8 factorial sobre 4 factorial por 8 menos 4 factorial, lo que les decía, la combinación, por la probabilidad de éxito elevado a la k, que sería 0.166 elevado a la 4. Tengan en cuenta que aquí tenemos entonces con 4 cifras decimales, aquí lo colocamos solamente con 2, pues con 3 cifras decimales, pero es porque en esa parte, ¿sí? Porque se repite pues como el 666, ese 6 es lo que es de acá, es un decimal infinito periódico. Bien, por el complemento, aquí no lo resuelven, sino que sería entonces 1 menos 0,66 elevado entonces a la n menos k, o sea, elevado entonces aquí a 8 menos 4. Lo cual entonces nos da una probabilidad de éxito de 0.026, que equivaldría entonces al 2.6%. O sea que al lanzar entonces un dado 4 veces, perdón, al lanzar un dado 8 veces y obtener en esos 8 lanzamientos 4, el 4 3 veces, el 3 4 veces, perdón, entonces nos va a dar de 2, o sea, la probabilidad de éxito sería entonces del 2,6%. ¿Sí? Repito, o sea, cuando entre más, eh, bueno, eso, aquí yo quiero preguntarles algo. Este, por ejemplo, es si lográbamos hacer 4 cestas, ¿cierto? Ahora, si la pregunta a este enunciado que yo tengo aquí, yo le formulo la siguiente pregunta, de cuál es la probabilidad, le iba a hacer una pregunta, pero no quiero responderla antes de que hagamos eso. ¿Cuál es la probabilidad de lograr 5 cestas? ¿Sí? Entonces ahora sí lanzo la pregunta. Bueno, si para 4 cestas, si lograr 4 cestas al hacer tiros, la probabilidad es de 0. Bueno, de 5.5%. Si aumentamos nosotros los casos de éxito que queremos lograr, ¿sí? Los casos de éxito que queremos lograr, esta probabilidad aumenta o disminuye. O sea, la probabilidad va a aumentar o va a disminuir. ¿Ustedes qué piensan? Hola, porque hoy están muy tímidos, muy callados. Esa probabilidad allí aumenta o disminuye. Recordemos entonces aquí que si calculamos nuestro ejercicio, tendremos entonces que P va a ser igual entonces también a 0.5, ¿cierto? N lo conservamos porque van a ser entonces 6 lanzamientos. Los éxitos que queremos analizar aquí entonces ya aumenta a 5, ¿cierto? Y Q se conserva, pues, que es el complemento, que es 0.45. Entonces, P de X igual a 5, o sea, la probabilidad de tener 5 aciertos a hacer 6 lanzamientos, de ser igual a 6 factorial sobre 5 factorial que multiplica a 6 menos 5 factorial. ¿Sí? Miren que lo único que nos está cambiando aquí es la probabilidad, ¿cierto?
esta primera parte pues que tenemos acá, la combinación, perdón. Porque acá, por ejemplo, tenemos no mentiras, aquí también nos cambia esta, que es la probabilidad de éxito, que sea igual a 0,55 elevado entonces a los hábitos que queremos analizar, que es 5 por 0,45 elevado entonces a las 6 menos 5, o sea, en este caso sería elevado a 1. ¿Cuánto va a dar eso entonces? ¿Cuánto le resulta? ¿Cuánto da el resultado? Bien, si miramos eso entonces, 6 combinado 5, ¿cuánto da 6 combinado 5? Seis, profe. ¿Cómo? 6. Daría 6, ¿cierto? Pues eso aquí nos va a dar entonces 6. Ahora, 0,55 elevado a la 5. Cero punto 55 elevado a la 5. Entonces se nos va a dar un número bastante, decimal bastante grande. Te va a dar 0,050 3284. Vaya a colocarlo completo. 3284 375, ¿cierto? Por aquí 6 menos 1 daría 5, daría 6 menos 5 daría 1, entonces por 0.45. ¿Sí? Eso entonces lo que necesitaríamos nosotros calcular allí. Entonces, ¿cuánto daría ese producto? Si es así, 0,358, pues si siguen las cifras decimales. ¿Sí, Mariana? ¿Carlos? Sí, Sí, profe. profe, así me dio. O sea, aproximadamente entonces 13.6%. ¿Cierto? 13.6%. Entonces miremos aquí lo que pues estaremos como teniendo entonces, y es que a medida antes que si, pues aquí por ejemplo comparando, si queríamos analizar 4 aciertos, queríamos analizar 4 aciertos o 4 cestas hechas de 6 tiros, entonces tenemos una probabilidad de 5.5. Pero cuando queremos entonces obtener 5 cestas de 6 tiros, entonces mire que la probabilidad aquí aumentó, ¿cierto? Pues se ve algo como extraño, pero entonces la probabilidad pues aumenta. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, o sea, a medida que queremos nosotros obtener más aciertos, posiblemente entonces estamos viendo aquí de que tenemos entonces más posibilidades como de ganar. Ahora, si miramos entonces, por ejemplo, el examen, sería una pregunta, bueno, si tengo entonces 5 preguntas buenas de 10, ahora si quiero entender entonces las 10 buenas de las 10, ¿cuánto me resultaría? Como para que ustedes lo analicen allí, ¿cierto? Listo. Ahora sí. Entonces, en eso de probabilidad en, probabilidad binomial, hay algunas tablas, se llaman tablas binomiales, que nos van a permitir entonces a nosotros a analizar ciertos experimentos. En este caso, tenemos aquí un ejemplo, utilizando las tablas, que hay una situación que está trucada, ¿cierto? Que hay un truco pues como en el lanzamiento. Entonces, por ejemplo, supongamos que se lanza al aire una moneda trucada. O sea, la moneda trucada, cuando hablamos de moneda trucada, es que está arreglada o amañada. Entonces, con esta moneda, la probabilidad de tener cara es del 30%.
entonces la probabilidad de tener una cara entonces del 30%. La probabilidad de que salga cruz será entonces un 50%. O sea, parece extraño, ¿cierto? Porque cuando lanzamos una moneda, usted puede tener entonces cara o sello, ¿cierto? Cara o sello, y la probabilidad es del 50 para cada uno, pero en este caso no, como la moneda está entonces manipulada, es la probabilidad de acierto para cada uno de los lados cambia. Entonces dice cara 30%, de cruz 70%. Entonces dice, lanzamos la moneda 10 veces de manera consecutiva. Si queremos calcular entonces la probabilidad de que observemos 6 caras o menos, nos fijaríamos entonces en la siguiente tabla. Esta tabla yo se las voy entonces a compartir a ustedes para que ustedes puedan buscar pues como los resultados. ¿Qué necesitamos entonces nosotros resolver pues con estos ejercicios a partir de las tablas? Y es encontrar pues como los datos conocidos. O sea, la cantidad de experimentos, en este caso recordemos entonces, según el enunciado, dice entonces que n, que nos determina la cantidad de experimentos, n va a ser entonces igual a 10, que los aciertos que queremos analizar entonces en este caso van a ser igual a 6, o sea, k igual a 6, por lo tanto x igual a 6, y la probabilidad de éxito que queremos analizar, en este caso es como vamos a analizar, es que obtener cara, ¿cierto? Entonces dicen que la probabilidad de tener cara es de 0.3 por este 30% que tenemos acá. Entonces lo que uno hace es identificar los datos que nos dan, ¿cierto? Ahora con estos datos entonces nos ubicamos en la tabla, ¿sí? La primera columna nos muestra entonces nos muestra entonces la n, en este caso diríamos entonces que n va a ser igual a 10, o sea, la cantidad de experimentos que nosotros vamos a analizar. Ahora los aciertos se muestran entonces en la siguiente columna, acompañada aquí de la n. Entonces queremos analizar 6 aciertos. Y la probabilidad de éxito para este experimento es del 0.3. Entonces buscamos aquí que la probabilidad de éxito es del 0.3. Entonces, identificamos nuestra fila, o sea, la fila en que nosotros vamos a ubicarnos, identificamos nuestra columna, te buscamos aquí entonces en la intersección, ¿cierto? Entonces, la intersección de las dos, y entonces nos dice entonces que ese sería entonces la intersección. Entonces aquí nos daría entonces que esa intersección es de 0.9894, ¿sí? Pero ¿qué representa entonces ese número? Ese número representaría nuestra probabilidad, ¿sí?, de obtener 6 caras o menos, ¿cierto? Si fijamos, o sea, 6 caras o menos al lanzar una moneda trucada de esta manera 10 veces. O sea que para nuestro caso entonces la probabilidad para este experimento sería entonces de 98.9% aproximadamente. ¿Sí? Bien. Si ese mismo experimento lo realizamos de forma normal, pues los resultados entonces cambiarían, ¿cierto? Los resultados cambiarían porque ya entonces la probabilidad, por ejemplo, de éxito no sería esta, sino que entonces tenemos que analizar que la probabilidad de éxito sería del 0.5, ¿cierto? El 50%, pues en un estado normal de la moneda. Entonces, cuando nos dan entonces la información para datos trucados, entonces tenemos entonces que analizar a partir de la tabla. Esta tabla entonces, ¿cómo se hizo? Entonces, entre los experimentos, recordemos antes que él mencionaba por ahí experimentos de Bernoulli, es que a partir de esos experimentos se logró entonces determinar, ¿sí?, se logró determinar entonces probabilidad de éxito de ciertos hechos. Bien. Nosotros en estadística descriptiva hablábamos de 3 medidas de tendencia central y una medida de dispersión. Dentro de la medida de tendencia central teníamos entonces la media, ¿cierto? Recordemos que son 3: media, moda y mediana. La media de los datos, recordemos entonces que es pues, como media aritmética, es lo mismo que el promedio. Y tenemos entonces también 4 medidas de tendencia de dispersión, que es el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Nosotros podemos utilizar esas medidas, ¿sí?, de tendencia central o de distribución para calcular distribuciones binomiales, ¿sí? Entonces nos dice aquí mu
Usted va a ser igual a, o sea, la media, voy a llamar entonces mu es media, voy a colocar aquí entonces arriba el símbolo, entonces mu es la media, te va a ser igual a n menos, a n por p. ¿Sí? La varianza, que lo vamos a representar entonces con la letra sigma al cuadrado, te va a ser igual entonces a n por p por q. Y la desviación estándar, que es simplemente sigma, en letra griega sigma, te va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la varianza, o sea, por eso es raíz cuadrada del producto de n por p por q. ¿Sí? Recordamos que es n, ¿cierto? N es el número de experimentos, p el número de aciertos. ¿Sí? Esto lo utilizamos entonces cuando no nos dan toda esta información, por ejemplo, que nos dan acá entonces la cantidad de aciertos que queremos analizar, ¿cierto? Sino que simplemente nos dan básicamente es el número de experimentos que se hace y la probabilidad de acierto, y conocemos la probabilidad de acierto del experimento para cada experimento. ¿Sí? Entonces dice, al adivinar, un ejemplo, adivinar al azar en un examen de 100 preguntas múltiples, cada una con 4 posibles respuestas, entonces obtenemos lo siguiente. O sea, si usted tiene entonces un examen de 100 preguntas y usted quiere adivinar al azar, usted marca lo que usted quiera. Lo que hacemos entonces, por ejemplo, lo que hizo Carlos cuando hizo las pruebas IFE. Mi mamá me dijo que cogiera esta, mi mamá me dijo que cogiera esta, ¿cierto? Y voy marcando. O marqué la C porque no me la sé. La D de Diosito, ¿cierto? Entonces tenemos entonces que la media, para nuestro caso aquí, recordemos que ese mío es la media, entonces va a ser igual a 100, que es el número de preguntas, en este caso el número de experimentos, por la probabilidad de éxito. Pues si tenemos un examen de 4 opciones, entonces hay una buena de 4. Entonces la media para ese caso entonces sería igual a 25%. Ahora, la varianza, recordemos entonces que es el número de experimentos, ¿cierto? 100 por la probabilidad de éxito, ¿cierto? Que es un cuarto, por el complemento, ¿sí? Recordemos que ya nos hablaba de Q, Q es el complemento, o sea, 1 menos un cuarto, nos va a dar 3 cuartos. Entonces la varianza entonces es igual a 18.8. Y la desviación típica, desviación estándar, que se representa aquí, la desviación estándar, entonces es igual a la raíz cuadrada de 18.8 o la raíz cuadrada de 100 por un cuarto por 3 cuartos. Entonces nos va a dar 4.3. Entonces esas son medidas entonces, que se pueden calcular de lo que es las distribuciones binomiales. Entonces, a manera de resumen, las distribuciones binomiales es una forma entonces de serie de... Las distribuciones binomiales se forman entonces a partir de series de experimentos de Bernoulli, ¿cierto? La media, mu, entonces en las distribuciones binomiales básicamente es el producto de el número de experimentos por la probabilidad de acierto de cada evento. Ahora, la varianza es el número de experimentos por la probabilidad de éxito por el complemento. ¿Sí? Y el valor de que en el complemento, o sea, el valor del complemento lo vamos a tener siempre como 1 menos P. Que lo vamos a anotar, eso es igual, voy a colocar acá, que eso es igual a Q. ¿Sí? Entonces, eso sería entonces lo que es la primera parte, pues como lo de las distribuciones probabilísticas, que es la distribución binomial. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Listo. Bueno, son las 10:03. Ahorita arrancaríamos entonces con la segunda distribución probabilística, que se llama antes distribución normal, pero esa es un poquito también extensa, entonces no quisiera como arrancarla para que entonces la trajemos la próxima semana y luego entonces sí haríamos una serie pues como de ejercicios a partir de esas dos distribuciones. Como les decía, la idea es que miren, son relativamente pues como fáciles, es simplemente pues como aplicar la fórmula, tenerla pues como a la mano y aplicar la fórmula pues como para poder hacer los cálculos.
Quiero dar entonces estos 10 minutos que nos quedan para que entonces ustedes hagan el recesito y tomen algo y se puedan conectar entonces a la clase siguiente. Igual también yo como para descansar un poquito la voz que sigo en clase ahorita, se me está viendo como la voz ya. Bien, si tienen alguna pregunta, si no, antes daríamos por terminado la tutoría de hoy. Gracias. Ok, señoritas. Bueno, Chao, profe. chao, que estén muy bien. Buen resto de día.